Hace unos días os presentábamos el personaje bíblico de Jacob. Presentábamos la primera parte, peleando por la bendición de Dios. Anunciábamos que nos quedaba una segunda parte, y ese espacio lo vamos a terminar en este día. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Jacob ahora era incapaz de pelear en sus fuerzas. Ni siquiera podía huir. Dependía completamente de Dios. Si terminaba recibiendo bien, era por pura gracia, era por misericordia de Dios. En las más grandes victorias espirituales, por fe, hay siempre algo que los humilla. Si nuestro objetivo es evitar el sufrimiento a toda costa, nos hemos equivocado de fe. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías capítulo 53, verso 3. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos entender que es mucho mejor para los hijos de Dios ser bendecidos, aunque resulten mutilados y casi destruidos alguna parte de nuestro cuerpo, antes de perder esa eternidad. La palabra dice: es mejor entrar en el reino de los cielos cojo, sin un ojo, que perder la salvación, que no perder ninguna parte del cuerpo y perder una salvación. En la lucha de Jacob con el ángel de Jehová, el ángel tocó el encaje del muslo, lo que hizo que Jacob estuviera cojo. Estuviera cojo el resto de su vida. La tendencia natural, como decíamos el otro día, en la primera parte de este espacio, es ocultar, es disimular nuestras debilidades. Incluso es culpar de ellas a algo o a alguien más. Como discípulos de Cristo debemos conocer muy bien nuestras debilidades, llamarlas por su nombre. Saber que allí caemos, que no podemos, que somos impotentes, que necesitamos al Señor en nuestra vida. Eso nos va a llevar a depender de Dios y no de nosotros mismos. Jacob, al estar cojo ya, no podía huir, no podía correr, no podía escapar de sus enemigos. Dependía de la gracia, de la misericordia de Dios. Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Aprende a pensar en tus debilidades como bendiciones que te van a llevar a los pies de Cristo. Aprende a amar esa mano del Señor que te quiere para sanar. Lo que está haciendo el Señor es remover nuestras confianzas terrenales. Esas son las que nos llevan a la idolatría. Son cañas rotas. El Señor lo que pretende con la vida de Jacob es que ponga su fe, su esperanza únicamente en Él. Jacob ya no iba a ser usurpador. Jacob ya no iba a ser el mismo. Jacob iba a ser transformado por el poder de Dios. Jacob es renovado. La bendición que recibió Jacob superó por mucho el dolor de esa herida. Después de esa batalla que duró toda la noche, así lo dice la palabra, el sol le salió a Jacob y así amanece para aquella alma que ha tenido comunión con Dios. Toda la noche luchando y Jacob es renovado. El mismo Señor reconoció que de alguna manera Jacob venció. Y esto no lo debemos malinterpretar como si fuésemos capaces de someter o doblegar a Dios. Jacob era un hombre fuerte. Puedes leerlo en Génesis capítulo 29, versículos 2 y 10. Esta lucha no se definía en términos de fuerza corporal. Quiere decir que Jacob perseveró hasta el fin. Perseveró en su empeño por ser bendecido. Se aferró al Señor hasta que lo consiguió. ¿Y el Señor qué hizo? Se dejó alcanzar por este hombre. Es como ese padre, ¿verdad?, que juega con su hijo y juegan a las luchas. El padre, ¿qué hace? Se deja vencer porque ve el esfuerzo, la perseverancia del niño.
La tenacidad, la persistencia de Jacob en ser bendecido, pese a las adversidades, le hace acreedor de la victoria. En otras palabras, Dios nos permite atribuir a la eficacia de nuestra fe y oraciones las victorias que solo su gracia nos capacita para hacer. Luego de esta victoria, Jacob recibió un nuevo nombre. Puedes leerlo en el versículo 28. Esto en la Biblia no es algo superficial, como si fuera un simple apodo, sino que equivale a un nuevo nacimiento, donde la antigua vida como Jacob ya era historia. Su forma de ser, sus preferencias, sus prioridades, todo lo que era hasta el momento fue renovado al encontrarse con Cristo. Ya nunca volvería a ser el mismo. Cristo es quien lo renombra, mostrando con ello su autoridad, el señorío sobre la vida de Jacob, de modo que salía de esta experiencia, de este encuentro, de esta lucha, con una nueva identidad. Esto es lo que ocurre también con cada uno de quienes han sido salvos por Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Es decir, si estamos en Cristo, hemos sido creados de nuevo. O como diría el mismo Jesús a Nicodemo, hemos nacido de nuevo, de lo alto. Ninguna persona puede seguir siendo el mismo de antes después que se ha encontrado cara a cara con el Señor. Y hoy nosotros logramos la misma experiencia de relación con Dios por medio de Jesús. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. Como dijo alguien una vez, si nos impacta un camión, no quedaremos igual que antes. ¿Cuánto más si el que viene a nosotros es el Espíritu Santo? Él nos da vida espiritual, Él nos resucita de entre los muertos, nos da entendimiento, nos da sabiduría para tener la mente de Cristo. Por eso no podemos seguir siendo los mismos. Hemos nacido de nuevo y ya empezamos a disfrutar de la nueva creación. Si sigues leyendo este pasaje de Jacob y este ángel de Jehová, el varón, que así lo dice la palabra, le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió Jacob? Mi nombre es Jacob. Es decir, suplantador. Eso es lo que significa Jacob. Eso era lo que era en su vida pasada, bajo el pecado. ¿Cuál era tu nombre antes de conocer a Cristo? ¿Ladrón? ¿Codicioso? ¿Borracho? ¿Adúltero? Podemos nombrar aquí cualquier otro pecado que nos dominó cuando no conocíamos a Cristo. El varón respondió, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Así también somos renovados en Cristo. Ante Dios ya no somos el viejo hombre, sino aquel que ha sido renovado en Jesús. Y hoy tristemente hay personas que recuerdan el pasado a otras personas. Hay personas que aunque tú hayas cambiado, tú hayas conocido a Cristo, esas personas en la crítica, en la murmuración, siguen hablando de ti como si fueras la persona pasada. El borracho que eras antes de conocer a Cristo. El ladrón, el adúltero. Etiquetas que nos gusta poner. Por eso la Escritura también dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, verso 17, nombre nuevo. Cada uno de nosotros ha recibido un nuevo nombre en Cristo. Ahora somos suyos. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Jacob no prevaleció por sus armas carnales. El pueblo de Israel tampoco prevalecía ante Egipto por su fuerza militar, su estrategia. No tenían armas terrenales. Vencían por el poder de Dios. Igualmente nosotros hoy sabemos que si hemos sido salvos y bendecidos, ha sido por la compasión, ha sido por la gracia, por la misericordia de Dios. De todas formas, Jacob debía seguir aprendiendo. Se le ocurrió preguntar el nombre del varón, pensando quizás que se había ganado el derecho de invocar a este Dios, como los paganos invocaban a sus deidades falsas. Pero Dios revela su nombre solo cuando Él quiere. Él es soberano en esto.
En Éxodo dice: yo soy el que soy. El nombre de Dios no es solo una palabra, sino su gloria. No puede ser plenamente conocida por nuestras mentes, por cierto limitadas. Jacob también debía aprobar este examen. Ahora sabía su lugar delante de Dios. Es un Dios que lo bendice, pero que no está a su servicio como un amuleto, sino que es soberano sobre todo. Esto debía animarlo. Lucha contra el ángel de Jehová, pero huye de su hermano Esaú. Lucha contra el ángel de Jehová, contra una persona espectacular, grandiosa, y huye de un humano. Huye de su hermano Esaú. Podía ver el rostro de Dios, pero quería evitar ver el rostro de su hermano Esaú, un simple ser humano. Tenía miedo de perder. Jacob quiso guardar memoria de ese encuentro sobrenatural. ¿Cómo nombró ese lugar? Peniel, que significa el rostro de Dios. Así también nosotros siempre debemos procurar tener memoria de cómo el Señor nos ha salvado, de cómo nos ha bendecido. Tal y como Jacob, hemos sido librados de la muerte. Necesitamos este encuentro, necesitamos esta lucha con Dios para vivir ante Él. No solo para grandes eventos de nuestra vida, sino para nuestro día a día. Recordar las promesas de Dios en nuestra vida, recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, recordar de dónde Dios nos había sacado. Es triste que hay personas que siguen recordando los pecados que hacían y se alegran por haberlos hecho. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas para conseguir lo que queremos. Debemos confiar en el poder de Dios, ese poder que nos capacita para hacer su voluntad. Pese a que Jacob ocupa un lugar único en la historia de la redención, todos debemos aprender y beneficiarnos de este relato. Nos muestra a un Dios soberano, altísimo. El trato de Dios con las vidas de los patriarcas de la fe tiene un eco en nuestras propias experiencias y nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Por cierto, ¿cuál era la bendición que pedía Jacob? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? No te voy a abandonar hasta que no me bendigas. ¿Cuál era esa bendición que pedía Jacob? Era la que el Señor había prometido a su abuelo Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, verso 18. Esto implicaba que el Salvador del mundo, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, sería un descendiente de Jacob, el heredero del pacto. Y esta bendición significa no solo tener el privilegio de ser un antepasado del Mesías, sino que el mismo Jacob sería salvo por ese hijo prometido. Esa era la herencia, era la salvación final. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. De Jacob vinieron las 12 tribus que dieron origen a la nación de Israel. ¿Y de qué tribu viene Jesús? De la tribu de Judá. De la tribu de Judá viene también David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso decían los enfermos, eso decía Bartimeo, eso decían las personas que veían a Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué hijo de David? Porque pertenecía a la tribu de Judá. David pertenecía a esa tribu de Judá. ¿Y quién era Judá? Era el primogénito. Bueno, era uno de los hijos de Jacob. Rubén creo que era el primogénito. Judá era uno de los 12 hijos de Jacob. Era una de las tribus. De Jacob es donde vienen las 12 tribus. Ese Israel recibió la ley de Dios y debía ser obediente a ella para ser bendecido y para permanecer en la tierra prometida. Sin embargo, fueron rebeldes hasta el extremo y por eso fueron expulsados de la tierra, fueron dispersados. Pero un hijo de Jacob sería el verdadero Israel, el siervo de Jehová, el siervo que restauraría su nación.
Jacob venció con su perseverancia, pero antes Dios lo quebranta, lo humilla, de modo que él lloró, suplicó. De la misma forma, la victoria de Jesús sería desde la humillación. Jesús fue humillado en la cruz. Le escupieron, le maltrataron, le pegaron, le dieron bofetadas, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Fue humillado. Lo que Jacob no supo con toda claridad eran los padecimientos que este hijo suyo iba a sufrir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jacob, el primer, luchó con Dios para recibir la bendición, pero Jesús fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibiéramos la bendición prometida a Abraham, que es la salvación, es la herencia eterna. Jesús también luchó con el Padre, en esa oración previa a su muerte. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Jesús sudó gotas de agua. Jacob sudó gotas de sangre. En la misma cruz, Jesús seguía luchando. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El ángel de Jehová moderó su fuerza al luchar contra Jacob. Jacob recordaría ese momento, esa lucha contra ese ángel de Jehová. Recordaría siempre que el ángel le tocó en el muslo, le dejó inválido. Se tenía que apoyar, me imagino, sobre una vara, sobre un palo. Ya no podía correr, ya no podía andar como antes. Ya no podía huir, porque Jacob, si analiza su vida, siempre estaba huyendo. Huyó de Labán, porque Labán le estuvo ahí años y años trabajando. Huía de su hermano Esaú porque quería matarlo. Jacob ya no podía huir. Es lo que venimos anunciando con esta reflexión. Ahora dependía de Dios en todo. El que hace la diferencia en nuestra vida es el nuevo hombre en Cristo. Solo en Él podemos estar de pie. Solo en Él podemos prevalecer ante los hombres. Solo en Él tenemos verdadera vida. Solo en Él tenemos la victoria real contra nuestro propio pecado, contra nuestras circunstancias, nuestros enemigos. Solo por medio de la fe en Cristo es que podemos luchar con Dios y prevalecer recibiendo su bendición. Esto no es un evento especial al que están llamados algunos. Esto es algo que todo creyente debe vivir. No te canses de clamar en oración, no te canses de luchar, entre comillas, contra Dios para recibir la bendición. Todo si está alineado a su voluntad. Por eso creamos en las promesas del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, verso 7. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice, seré hallado por vosotros, dice Jehová. Jeremías capítulo 29, verso 12. No te canses de clamar, no te canses de buscar al Señor. Aprovecha el día a buscar al Señor, a pedir en oración. Clama a Él, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. No te canses de orar por tu esposo, por tu esposa. No te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tu familia inconversa. No te canses de orar por tu congregación. No te canses de orar por los miembros de la iglesia. No te canses de orar por Israel. No te canses de orar. Aunque no veas la respuesta al momento, no te canses. Sigue clamando a Dios. Sigue luchando hasta el final. Y el Señor escuchará tu oración y el Señor te va a bendecir.